es necesario actualizarlas, es necesario reformularlas. Y es importante que en este servicio de delivery se establezca una jornada, obviamente, de 8 horas. Pero la pregunta es, ¿pero qué sucede? ¿Podemos aplicar jornada atípica o no podríamos aplicar una jornada atípica acá? Sí se podría. Sí se podría aplicar a una jornada atípica, pero necesitamos, como ustedes verán, hacer un análisis bastante profundo de nuestras normas. La duración indeterminada del contrato es que justamente, como les decía, la regla general de contratación que establece plazo indeterminado, ¿verdad? El 728 es bien puntual. Como la norma ahorita no lo precisa, en Cajamarca aún no, soy franco, no he investigado puntualmente, no he ido a la dirección, si a abril, que ya estamos por terminar, tenemos denuncias por parte de trabajadores que laboran bajo la modalidad delivery, que me imagino que debe haber. Pero ¿qué sucede si denuncia este trabajador o esta trabajadora? Por todo lado va a ganar, evidentemente, cualquier proceso lo va a ganar, porque va a determinar que ha estado bajo subordinación de la empresa y por ende aplicaba un contrato a plazo indeterminado. Pero nuestra normativa, el decreto legislativo 728, la LPCL, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como repito, no precisa esta modalidad de contratación. Y el contrato que podríamos aplicar, como hice mención, es el contrato por servicio específico. La exclusividad, un poquito de agüita, por favor. La exclusividad del empleador. A ver, cuando hablamos de exclusividad, a ver, ahora sí. La exclusividad del empleador. Dentro de los indicios laborales que siempre hablamos es pluralidad de clientes. Y cuando no hay pluralidad de clientes, hablamos de exclusividad. Si un trabajador labora exclusivamente para un empleador, significa que hay vínculo laboral. ¿Qué significa? Decreto legislativo 728. ¿Y qué sucede? El empleador definitivamente no va a querer pagar los beneficios laborales de 728. Entonces es importante aplicar un MIPE para plataformas digitales, un MIPE en el cual se determine ya cuáles son los beneficios que debe tener esta persona y cuáles son las coberturas, sobre todo por su integridad, por su salud. La prestación en el local de la empresa, eso también es indicio de laboralidad. Si el trabajador exclusivamente trabaja para una persona, no hay pluralidad de clientes y en este caso presta el servicio exclusivamente y en este caso deja su unidad, su movilidad en la empresa, está supeditado a los pedidos que le va a distribuir el empleador, eso que se cataloga obviamente vínculo laboral. Entonces estamos mostrando que por todo lado hay vínculo laboral. El problema se suscita cuando esta persona trabaja para distintas empresas. Ahí es el tema. Ahí es el tema. Porque cuando solamente labora para una empresa, entonces es más que evidente que la relación laboral es directa, ¿no? El tema es, como les comento, cuando trabaja de manera paralela para distintos empleadores. Los derechos laborales que se ven afectados en el caso de repartidores de plataformas. Gratificaciones. Cuando hablamos de gratificaciones, salta a la luz evidentemente fiestas patrias y Navidad, las gratificaciones. Pero podríamos aplicar en este régimen que estoy planteando un proporcional nada más, O en este caso, como el régimen MIPE, de igual manera, quizás solamente si es pequeña empresa, quizás el 50%, se tendría que evaluar. Pero las gratificaciones, los prestadores de estos servicios no cuentan con una remuneración ni siquiera fija, menos aún con una gratificación. Con respecto a la asignación familiar sí tiene un vacío bastante grande. Y si hablamos de asignación familiar, no solamente el vacío está relacionado con el régimen MIPE. ¿Por qué? Porque la asignación familiar, por ejemplo, no especifica que el MIPE no debe percibirlo. Sin embargo, la 013 dice, asignación familiar tú no pagas. Y entonces como que una ley sobre un decreto supremo prevalece, por lógica, pero sin embargo, la asignación familiar en el MIPE no paga, menos aún en el servicio en este caso, de delivery que estamos teniendo a través de plataformas digitales. La compensación por tiempo de servicio CTS, los trabajadores no gozan de este beneficio como objetivo principal. Bueno, como bien sabemos, la CTS
es un dinero, un sueldo que nos depositan en una cuenta ante una contingencia que yo no pueda tener un trabajo. Y estas personas evidentemente no gozan de este beneficio. Vacaciones. Las vacaciones. El decreto legislativo 713, que justamente determina y cataloga el tema de las vacaciones, tampoco lo determina como tal. Y estas vacaciones, porque como bien es cierto, se tiene que analizar bien el decreto legislativo 713 para determinar de qué manera le voy a dar vacaciones a esta persona. ¿Sí? En este caso, como también mencionaba, en el régimen MIPE, que se cataloga solamente 15 días por año completo de servicio, ¿no? Pero en este caso le puedo dar 15 días de una manera para poder no asustar al empresariado. Se podría empezar también de esa manera, pagarle la mitad de las vacaciones. Pero no tienen este beneficio, obviamente, los prestadores a través de este servicio, que es las plataformas digitales. Feriados. Los feriados también están establecidos en el decreto legislativo 713, en los cuales estas personas más aún trabajan en los feriados, porque la mayoría, a veces las personas en feriado se quedan en casa. Generalmente, ¿qué hacen? Solicitan más pedidos. Y esos son los feriados donde estas personas tienen más trabajo. Y entonces, ¿está catalogado para estas personas los feriados? No, tampoco. Con respecto al tema de la sobretasa nocturna, cuando hablamos de sobretasa nocturna, horas extras y jornada, estamos hablando del decreto legislativo 854. Y el 854 tampoco lo cataloga y tampoco lo especifica cuál es la jornada, horario o sobretasa. ¿Por qué? Porque hay repartidores que trabajan, por ejemplo, 11 de la noche, 2 de la mañana, 6 de la tarde, 3 de la mañana, y en este caso, como bien sabemos, el horario nocturno, cuando hablamos de sobretasa nocturna, es entre 10 de la noche y 6 de la mañana, salvo el sector de construcción, que construcción civil no trabaja con ese horario nocturno. Construcción lo trabaja de 11 de la noche a 6 de la mañana. Pero en este caso, ¿cómo podríamos catalogar? Yo creo que es urgente también especificar el horario nocturno, de qué manera estas personas que laboran a través de plataformas digitales, reparto a domicilio, vamos a regular la sobretasa en horario nocturno para estas personas. ¿Continúo? Horas extras, de igual manera, decreto legislativo 854, imagínate en este caso, si va a elaborar más de 8 horas, ¿vamos a seguir con la norma que dice 25% a las 2 primeras y 35% a las siguientes? Creo que no. Si las personas que trabajan bajo la modalidad de reparto a domicilio, creo yo, así como la norma establece en el 854, deberían percibir el sueldo mínimo, el RMV, más el 35%. Creo yo que debería regularse de esa forma. ¿Por qué? Porque existen muchas personas, gran parte de las personas, el mercado en este sector que yo he investigado se mueve horas punta, generalmente tarde-noche. Es el horario que más se frecuenta en este caso para este servicio. Utilidades, que justamente un colega va a tocar el tema de utilidades. Las empresas a través de plataformas digitales vulneran también este derecho porque no tienen en este caso esta parte de lo que corresponde a utilidades. Pero como repito, si hay un empleador ahorita en sala, va a decir, pero oye, me vas a cargar de mucho en este caso beneficios, y a veces el empresario quizás se puede rehuir. Como les comento, podemos coger como punto de partida el régimen MIPE. De ahí podemos partir y ver sobre estos beneficios qué le podemos pagar. Seguro complementario, esto sí es urgente, creo yo, el SCTR. El SCTR, bueno, si hablamos de normativas, podemos partir de la 00398 Salud, que se ha ido actualizando hasta la 008-2022, esa es la última. La 008-2022, el año pasado, salió la norma referente a qué actividades se catalogan como alto riesgo, es decir, ¿quién debe pagar ese SCTR? O novedad, no está el servicio tampoco de reparto a domicilio delivery, tampoco está. Es decir, que si ahorita, por ejemplo, me denuncia un trabajador, ¿no? Me denuncia un trabajador, me dice, oye, es que mira, yo voy por zonas peligrosas y me puedo accidentar y estoy en horario de trabajo, no hay quien le coberture, ponte un accidente, fallecimiento del trabajador, no tiene una cobertura de pensión, no tiene una cobertura de salud. Y este SCTR, es decir, la 008-2022, salud, se debe actualizar y debería considerarlo, no lo considera a la fecha. Seguro Vida Ley, el Seguro Vida Ley tampoco lo considera. Esto salió en el año 2019, el Vida Ley.
Las empresas tienen obligación de brindarles el seguro a sus trabajadores en caso de pérdida de vida o incapacidad permanente. Y eso es una realidad bastante dura que vemos en muchos repartidores que sufren accidentes hasta muerte. Y entonces esta parte del seguro vida ley también debería coberturarse y también debería pagar. O si es independiente, que él mismo pueda tener la facilidad de pagar su seguro vida ley. Si es STR, que él mismo, estoy seguro que si le explicamos y le decimos, mira, con una tasa bastante módica, tú independientemente te coberturas. Tú como independiente te puedes coberturar, porque el nivel de riesgo de estas personas por el tráfico, por la distancia, entre otras, es bastante alto. Y estos beneficios obviamente no lo perciben. Seguridad en pensiones, en este caso. Hablar de pensiones es bastante delicado, ¿no? Muy delicado hablar de la ONP o AFP. Es muy delicado hablar del tema de pensiones. Lo que puedo mencionar, perdón. Lo que puedo mencionar en el tema de pensiones, colegas, amigos, es que el trabajador debería tener una tasa especial de aportación. Porque si de frente a rajatabla metemos 13% ONP y bueno, similar en la tasa de AFP, definitivamente él no va a querer. Podríamos hablar, si es en el caso de ONP, que del 13%, el 50% lo subsidia el Estado. Sería muy interesante, por ejemplo, que el Estado subsidie a estas personas en el caso de ONP, en un 50%, y la diferencia lo pueda asumir el trabajador. Sería interesante, pero que subsidie la AFP, bueno, creo que es complicado ahí. Pero tampoco obviamente tienen aportación en el tema de pensiones. Leí un artículo y lo quiero mencionar referente a la reforma en pensiones en el Perú. Tengamos en cuenta de que es bastante complicado hablar sobre todo el caso de la ONP para la liberación de fondos, ¿no? Es muy complicado, mientras que la AFP sí lo ha permitido, en la ONP es un tema muy, muy delicado, la verdad que no quiero profundizar ahí. El tema de salud, es decir, salud, SIS, no tiene. ¿Debería haber un SIS especial? Yo creo que sí. Existen 4 categorías del SIS. Crear una categoría más quizás sería lo ideal, pero como muchos consultores y asesoran empresas se habrán dado cuenta, existe un conflicto entre la salud y el SIS. ¿Y cuál es ese conflicto? Dirán ustedes. Lo que sucede es que si yo soy MIPE y pago SIS y hay un trabajador que su última aportación es del e-salud, y si yo lo coloco en el SIS, le genera su código del SIS, su autogenerado del SIS. Pero ¿qué sucede? Hay doble código y no se puede atender el trabajador. Ese problema lo tenemos a la fecha, por ejemplo. También sería interesante un trabajo de investigación relacionado a ello. Entonces, ¿debería haber un e-salud MIPE? Sí, y es lo que justamente planteo. Un e-salud MIPE, descartar el SIS, las categorías que existen del SIS, como es el SIS universal, Fuerzas Armadas y otras, que se mantengan. Pero el SIS microempresa no está ayudando a los microempresarios. El SIS microempresa está generando conflicto cuando el trabajador proviene de la salud. Y lo digo por experiencia como tal. Lo digo por experiencia, en la cual me dicen, ¿sabes qué, Wilmer? Me quiero atender, pero me dicen que no han pagado el SIS. Me dicen que yo vengo de la salud, hacemos las consultas y desgraciadamente tenemos que mandar correo tras correo tras correo y el trabajador no se puede atender. En el tema de salud, lo que menos queremos es generar quizás más conflicto de lo que hay en materia de atención, ¿no? Pero sí debe revisarse bastante el tema de seguridad de salud para estas personas que laboran de esta manera en el caso de reparto a domicilio. El descanso semanal… Colega Wilmer. Para indicarle que tiene… 5 minutos. Gracias. En el tema de descanso semanal obligatorio que está estipulado en el decreto legislativo 713, de igual manera no lo estipula. Remuneración mínima vital, evidentemente se debe generar una remuneración mínima vital para estas personas, creo yo, se debe generar como tal. El derecho al refrigerio, de igual manera, referente a la seguridad social, licencia pre y postnatal. ¿Cuántas damas de igual manera trabajando en este sector no tienen este tipo de atenciones? Y es importante que también se considere licencia por paternidad, jornada máxima de trabajo, que es justamente también uno de los puntos importantes en este sector.
Y bueno, para ir llegando ya al tema de resultados, conclusiones. En el tema de resultados puedo mencionar distintos aspectos y básicamente que dentro de la parte de SUNAFIL, que en la cual se encara justamente de la fiscalización laboral en materia sociolaboral de los trabajadores, que aún está pendiente justamente en el Perú, reformular, plantear una regulación del trabajo realizado a través de las plataformas digitales. Creo que he creído conveniente hablar de los beneficios más importantes, pero como resultado puedo determinar, obviamente, de que no hay una regulación como tal y es necesario. Conclusiones. Se logró determinar la falta de regulación jurídico-laboral para el trabajo a través de plataformas digitales. Como tal, afecta de manera bastante negativa, obviamente, al trabajador y vulnera sus beneficios. Se abordó la jurisprudencia nacional e internacional, tal es el caso de Reino Unido, Europa y Chile, sin ir muy lejos, en las cuales hemos visto que sí está regulado y nosotros deberíamos seguir ese camino. Como conclusión también puedo determinar es que se logró determinar que las plataformas digitales más usadas en el Perú, bueno, son Rappi y Pedidos Ya, pero los cuales justamente tienen que estar direccionados no solamente a la formalización de sus trabajadores, sino también ver el matriz tributario que les hacía de conocimiento. Y solamente por darte un monto, te cobran 6 soles por un pedido, ¿no? Por ser muy módico, 6, 8 soles. ¿Cuántos pedidos diarios hacen esas personas? ¿Sí? ¿Y cuánta parte de eso, en este caso, se está dejando de evadir por parte del contratante? Bastante. Asimismo, se analizó, las plataformas digitales están pendientes en el Perú de regular, identificando desde la aparición de plataformas y como tal que el mercado a la fecha sigue colmándose, sigue ampliándose este sector. Cada vez es más fuerte el sector y por ende necesita una regulación inmediata. Se analizó los derechos laborales que son afectados, creo que he enumerado hasta bastantes beneficios que son vulnerados, pero como reitero, a través de este trabajo de investigación, lo que menos quiero es asustar al empleador, lo que menos quiero es asustar al empresario, sino nosotros como especialistas, nosotros como encargados en este sector, de qué manera podemos regular a través de la Junta de Decanos también, proponer, ¿por qué no?, justamente al ministerio respectivo sobre la regulación de esto. Identificar las ventajas que tendrían los trabajadores, evidentemente, sobre todo la ventaja más importante, la vida, la salud, la integridad de estas personas. Finalmente se pudo determinar que en los últimos años se han planteado varios proyectos, pero en este caso ningún congresista a la fecha lo ha hecho. Sería interesante que se planteen proyectos, como les digo, ya reales, bastante sustentables, para que pueda ser aprobado y en este caso ya pueda regular en nuestro país. Sería muy interesante. Recomendaciones, como les comentaba, al Congreso de la República y bueno, trabajarlo a través de la Junta de Decanos, mi persona como presidente del Comité Técnico Nacional, justamente en la cual tenemos este rol tan importante de sacar la problemática, que lo he venido trabajando con muchos colegas ya de distintos colegios. Puedo resaltar San Martín, que hemos participado, Chiclayo, Lambayeque, Lima y otros, sobre esta realidad que justamente se viene dando, que no está la regulación. Se recomienda a los distintos colegios profesionales abordar este tema, más que definitivo, y justamente se vienen creando comitivas, comisiones, técnicas laborales en cada colegio, y eso es bastante resaltable. Finalmente, se recomienda que el Estado abra una mesa de diálogo empleador-Estado, porque tampoco lo vamos a asustar. Y se recomienda que las empresas se formalicen, las empresas que trabajan mediante esta modalidad se formalicen y asimismo puedan en este caso pagar los beneficios que le corresponde a este trabajador cuando se regule posteriormente. Muchísimas gracias, espero que haya servido en algo este pequeño aporte. Muy amables. Muchas gracias al CPC Wilmer Antonio Chilón González. Otro fuerte aplauso, por favor, para nuestro… Luego de haber escuchado la sustentación del trabajo, damos pase a las preguntas por parte del público asistente. Si las tuviera, los 3 primeros que levanten la mano, por favor.
No habiendo pregunta alguna por parte del público, damos pase al comité científico para que, de creer lo conveniente, haga alguna pregunta. Gracias, buenos días a todos. Un saludo cordial de parte del Comité Científico a todos los participantes de este magnífico evento. Las felicitaciones al colega investigador por el trabajo presentado. No habiendo preguntas, lo único que el Comité Científico quiere es sugerir respetuosamente al colega, en vista de que la recomendación fundamentalmente está orientada a que el Congreso pueda regular, y teniendo la posibilidad desde el comité en que pertenece de poder impulsar esto para que las condiciones laborales de estas plataformas digitales puedan cambiar en el Perú, sería un gran aporte de la profesión hacia los contadores, hacia todo profesional que trabaja en este sentido. Recomendamos respetuosamente se sirva a revisar lo que señala el Congreso en su página web. En la parte de referencias especializadas existe una carpeta temática referida a las condiciones laborales en plataformas digitales, dentro de los cuales, por ejemplo, se puede encontrar estudios referidos a la protección de las personas trabajadoras en plataformas digitales, estudios sobre diagnóstico de las condiciones laborales en plataformas digitales. Se puede encontrar también plataformas tecnológicas, sus nuevos desafíos regulatorios, que es materia de la temática desarrollada. También derechos laborales de los trabajadores, etcétera. Además de ello, es importante también señalar que puede hacer uso, en base a lo que presenta, de los indicios de laboralidad en las plataformas digitales de prestación de servicios que desarrolla la revista Laboren, ¿no es cierto?, número 24 en la página 21, número 24 del 2021, específicamente en la página 103, que a la letra dice lo siguiente, ¿no? En respecto de la recomendación número 198 de la Organización Internacional de Trabajo, refiriendo para dar ese vínculo de laboralidad a lo que ha desarrollado ampliamente el colega investigador, en el punto 9 señala: a los fines de la política nacional, la protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo, la existencia de una relación de trabajo derivaría o debería determinarse principalmente de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracteriza la relación en cualquier arreglo contrario, ya sea de carácter contractual o de otra naturaleza. Es un aporte que hace el comité para que, si lo vea por conveniente el colega, pueda incorporar o analizarlo. Gracias por su participación, le quedamos reconocidos. Muchas gracias. La palabra, solo para concluir, ¿pregunta? No sé si, por favor, para dar pase al colega, ¿me pueden pasar el micro? Solamente para concluir dentro de la recomendación por parte del Comité de Investigación relacionado al tema de alimentar más este trabajo de investigación. Este trabajo de investigación, que es el punto de partida para que los derechos laborales de estas personas que trabajan a través de estas plataformas, como ustedes habrán visto en la explicación, determina bastante regulación en normativa, básicamente, y incito nuevamente a una reforma como tal y una reforma laboral que urge. Colega, por favor, una complementación. Simplemente para complementar una pregunta que ha hecho. Le saluda Eusebio Guapaya Ávila, soy director de Defensa Profesional del Colegio de Lima, Colegio de Contadores Públicos de Lima. Un saludo de nuestro decano y a todos los presentes. El expositor hizo una pregunta, ¿no? En el caso de un trabajador que hace el delivery de varias empresas, le aconsejo, le sugiero algo que ya está establecido. Por ejemplo, cuando uno trabaja en planilla o puede trabajar en dos, en donde declara para que la empresa le descuente su quinta categoría, es donde más
percibe. Lo mismo le diría en el caso del trabajador delivery. A donde más servicio presta, ahí que haga el contrato, porque eso fue su pregunta de usted. ¿Quién hace el contrato? Sería a quien más presta servicio, y a los demás simplemente se comunica que trabaja en otras empresas en todo caso. Eso sería mi aporte. Sí, solo para complementar el aporte del colega, ese criterio aplicaría siempre y cuando el trabajador esté en planilla. Porque el criterio de comunicar a mi empleador donde percibo mayor sueldo para que haga la proyección de renta de quinta y haga el cálculo respectivo sería siempre y cuando esté en planilla. Pero como vemos, ni siquiera está regulada la norma referente a estas personas. Y la mayoría trabaja de manera informal. Entonces, justamente por ahí va mi planteamiento, ¿no? ¿De qué manera lo podríamos regular? Y en este caso surge la pregunta, ¿pero puedo trabajar de manera con locación de servicio? Y la respuesta es sí, porque hay pluralidad de clientes. Colega, ¿iba a complementar? Sí, colega, usted preguntó quién hace el contrato, y yo le estoy diciendo eso. Usted mismo dijo quién hace Claro. el contrato, no habló de quinta, yo le he hecho una semejanza. Ok. No estoy diciendo que trabaje en planilla. Una persona que presta sus servicios y como locador de servicios puede ser en varias empresas. Y usted dice quién hace el contrato, yo eso le estoy diciendo, contrato, no en planilla. No planilla. Así es. Bueno, disculpe, con esto termino. Referente al contrato, la 728 determina que el contrato habría en cada empresa, porque ambas están contratando. Si está trabajando para 3 empresas, entonces las 3 tendrían que aplicar el contrato. ¿Dónde va a percibir o se va a calcular la renta de quinta? Donde percibe mayor sueldo. Bueno, ahora sí me despido. Nuevamente, muchas gracias, colegas. Agradecer a la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, igual manera a la mesa que ha tenido a bien considerar mi trabajo y a todos los colegas participantes. Un abrazo cordial, Wilmer Chilón, investigador, puedo decir iniciante todavía, ha creído conveniente presentar este pequeño aporte. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Permiso. Agradecemos al CPC Wilmer Chilón González y le pedimos por favor que pase a tomar asiento. A continuación tenemos la sustentación de los trabajos técnicos individuales. La presentación se realizará igual de la siguiente manera: 30 minutos para la exposición del trabajo, avisando al expositor 5 minutos previos al término de esta, y 15 minutos para las preguntas correspondientes por parte del público asistente. Primer trabajo. Tipo: trabajo técnico individual. Título: distribución de utilidades a trabajadores en grupos empresariales peruanos, una revisión de su cumplimiento. Autor: CPC Gilmer Chuquiruna Chávez, Colegio Departamental de Cajamarca. Damos lectura a la hoja de vida del CPC Gilmer Chuquiruna Chávez. Contador público colegiado, abogado, maestro en Derecho Laboral y Procesal Laboral, con más de 15 años de experiencia profesional en el sector privado y público. Ha sido responsable de Administración y Control en Acciona Microenergía Perú, exfuncionario del área de auditoría de SUNAT Cajamarca, actualmente docente universitario y socio en la firma Mando Empresarial SAC. Experiencia: docencia universitaria en la Universidad Privada del Norte, también en la Universidad Nacional de Cajamarca, desde el año 2018. Actualmente es gerente general en Mando Empresarial SAC. Ha trabajado en la SUNAT desde el 2013 hasta el 2018 como verificador de la División de Auditoría, también en Acciona Microenergía Perú, responsable de la Administración y Control desde el año 2010 hasta el 2013. Bueno, pongo a disposición del presidente del comité para dar inicio a la sustentación. Invitamos entonces al CPC Gilmer Chuquiruna Chávez para que pueda exponer su trabajo.